La urbanización avanza y consumimos más y más cosas que generan cada vez más y más residuos. Por lo general, no nos detenemos a pensar qué pasa con los restos de los productos que consumimos una vez que los descartamos. Pensamos que su vida termina en el tacho de basura, pero el recorrido hasta su verdadera degradación involucra una gran infraestructura, mucha gente, cientos de años y además puede generar mucha contaminación. Estos residuos que producimos se clasifican en dos grandes grupos de acuerdo a su composición: orgánicos e inorgánicos. Los residuos orgánicos son los que provienen del mundo biológico, es decir, que fueron o formaron parte de un ser vivo. Entonces, para ser considerado orgánico, debe ser un residuo que se pueda pudrir. Además, ¿qué pasa con los desechos cloacales que producimos en nuestras casas y con el aceite que usamos en nuestras cocinas? ¿Qué es el reciclaje? El reciclaje es un proceso físico-químico o mecánico mediante el cual se somete a un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener materia prima o un nuevo producto. Reciclar es reinsertar en el ciclo. La basura que generamos diariamente en las ciudades termina depositada en rellenos sanitarios. Estos rellenos son obras de ingeniería muy específica desarrolladas para recibir grandes cantidades de desechos y evitar que su descomposición entre en contacto con el agua subterránea, el aire y el suelo. El enorme problema de los residuos tiene que ver con la gran cantidad que generamos día tras día. Y si bien los desechos orgánicos son biodegradables, suponen varias complicaciones. La cantidad de vehículos que entran acá, estamos arriba de los 1.000, 1.200 camiones diarios que ingresan. Entre los trailers y los camiones municipales que vienen en forma directa, estamos alrededor de 3.000 y 1.200 camiones día. El transporte a rellenos sanitarios es complejo e involucra a muchas personas y organismos, pero estos rellenos siguen siendo hasta el día de hoy la mejor forma de disponer de la basura porque están controlados tecnológicamente para minimizar el impacto ambiental que genera. Hay otro grave problema. La capacidad de un relleno sanitario es limitada. No puede recibir basura infinitamente. Es decir, que una vez que un relleno llega a su capacidad límite, cierra. Rellenos sanitarios donde se disponen sanitariamente los residuos que se generan en las ciudades del mundo, en lugares habitados por las personas. Es una obra de ingeniería en donde vos primero seleccionás un terreno donde lo vas a emplazar,
En función de eso se hacen los estudios de impacto ambiental correspondientes, se empiezan a hacer los estudios de suelo y de calidad de agua, se estudia cuánto es la capacidad portante del piso para soportar cuánto se le puede poner de residuos arriba y ver la permeabilidad del suelo. En función de eso se diseña el relleno, colocamos un extracto de suelo bentonita, que es un material impermeabilizante, en un espesor que es equivalente a lo que nos pide la normativa internacional. Sobre eso colocamos una membrana de 2000 micrones de alta densidad que se cubre con suelo, con 30 centímetros de suelo, para que cuando caigan los residuos no lastime la membrana. Todos los rellenos sanitarios o los complejos ambientales nuestros tienen pozos de monitoreo de aguas a las napas subterráneas que se analizan sistemáticamente para controlar que no haya ninguna filtración hacia las mismas. Todas estas barreras que haces es para hacer que sea totalmente seguro que vos todo lo que tirás ahí no genera contaminación en el área circundante. Podemos trabajar tranquilamente un relleno sanitario al lado de un ecosistema sin agredirlo. La ventaja de estos rellenos es que pueden controlar la posible contaminación que produce la basura a las napas, los gases que se eliminan por la descomposición, los roedores que llegan para alimentarse y las enfermedades que pueden provocar. En los rellenos sanitarios del CIAMSE, los desechos sólidos orgánicos representan un 50% del total de los residuos. Este 50% se origina principalmente dentro de los hogares, en los comercios y de forma secundaria en instituciones y centros industriales. Es decir, que disminuir y reciclar los desechos orgánicos tiene un alto impacto sobre la vida útil y el buen funcionamiento de los rellenos, porque reduce el espacio necesario, disminuye la proliferación de virus y bacterias y el impacto ambiental que ocasiona la descomposición de basura orgánica en lugares concentrados. La planta del CIAMSE cuenta con una capacidad de tratamiento de residuos de 1.200 a 2.000 toneladas por mes. Esto equivale aproximadamente a 200 colectivos repletos de pasajeros. El proceso de los residuos orgánicos consta de varias etapas, en las cuales se produce alguna transformación física o química del material, lo que genera básicamente una reducción en volumen y un recambio de la actividad biológica que favorece la degradación. MBT es una planta de tratamiento biológico mecánico. Estamos procesando ahí 1000 toneladas de la ciudad de Buenos Aires. Acá llegan algunos de los camiones que vienen de la planta de transferencia de colegiales. El primer paso es quitar los elementos grandes de la basura que podrían dañar la cinta transportadora. A esta máquina la llaman el rompedor de bolsas. Aquí se separa la basura y por la cinta transportadora llega al tercer paso, el tamiz. Y ahí lo que se hace es una suerte de separación, es una planta de separación en donde se separa la parte orgánica de la parte reciclable. La parte reciclable es como una planta de separación normal en donde se obtienen el PET, el cartón, el plástico para su venta.
El tamiz, al girar, separa mecánicamente la basura de acuerdo a su tamaño. Las piezas de menos de 80 milímetros de diámetro pasan directamente al tratamiento biológico. Esta es la planta bioestabilizadora. Acá se acelera el proceso de putrefacción de la materia orgánica. Lo que en la naturaleza llevaría 6 meses, aquí se demora 23 días. Y la fracción orgánica tiene una suerte de tratamiento como el compost, pero mucho más acotado en el tiempo. Es un proceso de 20 a 25 días, en donde se lo meten unas camas de hormigón, similares a los hilos, mucho más grandes de capacidad. Se lo cubre con una membrana de Gore-Tex y se le insufla aire. Es para filtrar el tema de olores y las humedades y darle una mayor velocidad a la degradación del producto. Este es el material antes de ser procesado y así queda luego de ser sometido al tratamiento. Lo que se consigue es que se tiene un material estabilizado y se lo utiliza como cobertura primaria del relleno en beneficio de dejar de utilizar suelo para la cobertura. Los desechos cloacales también forman parte del mundo de los orgánicos. Y sí, en su gran mayoría son los que genera nuestro cuerpo. El problema de los desechos cloacales es la contaminación de los ríos donde se arrojan. Las aguas utilizadas que provienen de piletas de cocina, lavarropas, duchas e inodoros de cada hogar de la ciudad y del Gran Buenos Aires son recolectadas por la red cloacal que maneja AISA. Con el residuo metabólico del organismo, liberamos todas aquellas bacterias y toxinas que nuestro cuerpo depura, así como los nutrientes del resto de las comidas que ingerimos. Todo esto se transporta por la red cloacal, donde también se tiran aceites de cocina, detergentes, jabón. Estos líquidos van por una extensa red de colectores de unos 9.900 kilómetros, ubicados bajo la superficie de nuestras ciudades, hacia las estaciones de bombeo y plantas depuradoras, donde se les aplica el tratamiento adecuado antes de ser vertidos en ríos o lagunas. En
la planta norte de tratamiento y depuración de AISA se depuran líquidos de 270.000 habitantes, pertenecientes a los partidos de San Isidro, San Fernando y Tigre. En la primera etapa, los líquidos cloacales pasan a través de rejas de distintos tamaños que retienen los residuos sólidos que se tiran. Además, las arenas se hunden y son retiradas. La grasa queda flotando y es barrida mecánicamente. Todo lo no aprovechable, arenas, basuras, etc., se colocan en contenedores que son enviados al SEAMSE. ¿Cómo se tratan los efluentes en AISA? Básicamente lo que podemos decir es hay un primer proceso de pretratamiento, que es donde se retiran los sólidos groseros, se retiran los flotantes, son las grasas, se retiran las arenas. Y a partir de ahí empieza lo que nosotros llamamos el proceso propiamente dicho. La segunda etapa es la sedimentación. Aquí el agua permanece quieta durante 2 horas en el tanque decantador primario. La materia inorgánica primaria, las partículas pesadas, caen al fondo y son retiradas por este barredor que tarda 1 hora en dar la vuelta completa al tanque. El tercer paso es el de aireación. Por la acción de microorganismos, la materia orgánica disuelta se convierte en materia orgánica sedimentable. En este proceso hace falta oxígeno para la proliferación de los microorganismos, que son los encargados de transformar la materia orgánica. Se crían bacterias que ya están presentes pero que se las desarrolla, copiando un poco lo que sería el proceso natural de la degradación de estos efluentes o de la degradación de la materia orgánica en el agua, pero haciéndolo en un ambiente controlado. Entonces estas bacterias que nosotros vamos a criar, lo que van a hacer es transformar esa polución que estaba disuelta o coloidal, la van a transformar en una polución decantable, de modo tal que nosotros podamos separar otra vez 2 fases, una fase lodo y otra fase agua. La cuarta etapa es de clarificación, en la que se separan los sólidos biológicos y el agua tratada se arroja en el río Reconquista. Para los lodos biológicos en exceso, lo que se va a hacer es flotarlos, eso es, se comprimen con aire disuelto y en la descompresión se forman burbujas de aire que van empujando hacia arriba los lodos y entonces estos se van concentrando en la superficie de un flotador y se van retirando de la superficie. Los lodos obtenidos durante la etapa de sedimentación primaria y en la clarificación son tratados ahora en la etapa de digestión. En este digestor va a recibir los barros que tienen una fracción mineral y una fracción orgánica, más o menos en un 80-20, 80 orgánico, 20 mineral. Lo que va a pasar es que la mitad de la fracción orgánica se va a transformar por acción de estas bacterias en biogás. Lo que quiere decir que eso va a reducir el volumen de los lodos que nosotros generamos. Este biogás se va a utilizar como combustible porque tiene 65% de metano.
Entonces se va a utilizar como combustible en una caldera. Esa caldera se utiliza para generar el calor que necesita este proceso para estar en condiciones óptimas. Lo que se hace posteriormente es centrifugar este lodo para quitarle otra vez la mayor cantidad de agua posible. El lodo es deshidratado por las centrífugas y el resultado es un barro muy rico en nutrientes y materia orgánica. Y entonces tenemos un subproducto de la depuración, le decimos nosotros, que se puede evacuar de la planta con un camión, digamos, es paleable, es un material que ya está relativamente seco, digamos. Existen potenciales usos y depende de la adecuación tanto técnica como legal para el aprovechamiento. Hay algunos productos que se dicen residuos, pero que en realidad tienen potencial para ser reutilizables. El problema del aceite vegetal utilizado en la cocina es que se trata de un desecho orgánico muy perjudicial si se lo arroja en los desagües. Si se lo deposita en la basura y esta no va a un relleno sanitario, rápidamente se filtra en las napas y en los cursos de agua. Una vez allí, queda flotando en la superficie, facilitando la proliferación de bacterias y la turbidez del agua. Esto hace que disminuya la cantidad de oxígeno para los peces y la llegada de la luz, lo cual perjudica la fotosíntesis y produce cambios drásticos en el ecosistema. Una manera de reducir el daño provocado por el aceite usado es guardarlo en botellas y llevarlo a un centro de recolección. También podés reciclarlo fabricando jabón. Existen muchos sitios en internet donde podés encontrar las instrucciones para hacerlo.
Yo creo que en realidad todo esto es un tema de conciencia de la sociedad misma, de lo que estamos generando diariamente. La población aumenta, los residuos aumentan, eso es lógico. Entonces, separar en nuestras casas la conciencia, que haya una recolección diferenciada, que minimicemos lo que llega al relleno sanitario, y con esto vamos a lograr que todas las infraestructuras que estamos haciendo tengan una mayor vida útil que la que tiene actualmente. La cloaca no debería recibir ningún tipo de residuo que pueda ser depositado en un tacho de basura. Incluso los cabellos que quedan en los peines, ese tipo de cosas, todo lo que se puede separar antes de tirarlo a la cloaca hay que tirarlo a un tacho de basura, porque no tiene ningún sentido. Lo único que va a provocar en una cloaca ese tipo de material son daños. Reciclar no es ni será suficiente, pero ayuda a reducir la cantidad de basura y la presión sobre la naturaleza por extraer materias primas. Lo ideal es consumir menos y alargar la vida de los materiales que usamos. Dedicar unos pocos minutos por día al reciclaje ayuda a prevenir la contaminación de la tierra, del agua y del aire que respiramos. Reducir, reusar y reciclar para cuidar la naturaleza y vivir en un mundo más sustentable.